pecadores, pero vino a ser cabeza del ángulo, mucho más que estimada por Dios, tomada por Dios. Por eso te entregaste, sacrificio vivo fuiste, ofrenda agradable para el Padre. Sacrificio hecho una vez y para siempre por todos nosotros, para ser rescatados, justificados, santificados y glorificados por ti. Es por eso, Señor, que te pedimos una vez más, a través de tu carácter, poder amarte en espíritu y en verdad. Poderoso es Dios para hacer cosas mucho más de lo que nosotros pudiésemos pensar, imaginar, aún pedir. Por eso es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario la fe, ingrediente de su carácter, a través de la cual todo, absolutamente todo es posible, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen, porque su palabra cumple con el propósito para el cual ha sido enviado. Sentado en
vamos a disponer nuestras vidas para que el Espíritu Santo incorpore esa sensibilidad de humillación personal en la presencia de Dios. Solamente esa es la disposición de nuestro corazón. No piensen nada más para no hacerse un lío. Déjelo al Señor, pero todo entra por esa puerta que es humillarnos en la presencia de Dios, es el primer escalón, para que detrás de eso desfilen todos aquellos aspectos que incorpora el Espíritu Santo. Así que vamos a buscar ser sensibles, quebrantados en la presencia de Dios. Y eso es a través de poder humillarnos de verdad en la presencia de Dios. No se juzgue solo, no piense en nada, sino desde lo más profundo de su ser, del interior, de su corazón. Solamente trate de sentir esa necesidad de poder humillarse en la presencia de Dios. No se olvide que Él mira la actitud de nuestro corazón para Él hacer. Es el Espíritu de Dios que produce el querer y el hacer, pero Él necesita ver una sinceridad, una transparencia en nuestro corazón, de que verdaderamente nosotros queremos humillarnos en la presencia de Dios. Nosotros queremos. El resto lo hace el Espíritu Santo. Solamente eso vamos a hacer. Vamos a seguir desde acá adorando a Dios, que estamos viviendo un tiempo diferente a todos los tiempos. Quizás no le estoy diciendo nada que le sorprenda o algo nuevo, pero cada tiempo de los tiempos de Dios son distintos. Y por supuesto, cada tiempo del diseño de las tinieblas también. Así que tenemos que ubicarnos en este tiempo respecto de las cosas que el Espíritu Santo de Dios trae para nuestra vida y necesita incorporar. Ha habido un desarrollo histórico como pueblo de Dios, como cristianos, a donde la misericordia y la gracia de Dios trabajó en una magnitud aplicable a esos tiempos. Es decir, que su paciencia, dentro de su misericordia, el límite que el Señor ponía a aspectos del cristiano de prevaricación, de apostatación de la verdadera fe, de espíritu religioso o de cierta liviandad por debilidades, obras de la carne, tenía su límite, su magnitud. Estaba determinado conforme ese tiempo histórico, estamos hablando para atrás. Pero hoy nosotros tenemos que ubicarnos en la magnitud de ese límite para este tiempo, que no es el mismo de aquel. Esto significa que el Espíritu de Dios necesita incorporar a nuestras vidas para que nuestra vida pueda mantener como cristianos una calidad de vida. Esto significa poder ser bendecidos y que el riesgo de que se nos maldigan las bendiciones en los afectos, en la salud y en lo económico, se alejen de nosotros. Y que el riesgo de ser confrontado con los hijos de la ira, que en este tiempo el diseño de las tinieblas, a través de que se ensucian cada vez más, lo fortalece y lo arroja, lo tira, lo dirige en contra de lo que somos cristianos, ese riesgo esté guardado, que no nos toque, que todo intento de enemistad que se quiera levantar no pueda prosperar en contra de nuestras vidas. Por eso yo voy a tomar un versículo que está en el Evangelio de San Juan, que en el capítulo 14, versículo 30, a donde el Señor ponía lo siguiente. Estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y en ese versículo
30 de ese capítulo 14 dice así: no hablaré ya mucho con vosotros. Le hablaba a sus discípulos, al círculo íntimo, a sus allegados, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Nosotros nos vamos a detener nomás específicamente, porque de eso, en torno de esto va a girar lo que el Espíritu de Dios nos quiera hoy decir. Para nosotros es importante entender esto, porque tiene que ver con una calidad de vida, para que tengamos realmente una verdadera fortaleza de Dios en los afectos, en nuestra salud y en lo económico. En esto que dice acá, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Bueno, el príncipe de este mundo es el diablo. Sabemos todo eso, no estamos diciendo nada nuevo. Pero lo interesante es que él dijo, y él nada tiene en mí. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Y él nada tiene en mí. Sabe que la palabra de Dios dice que él vino en un cuerpo de semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, porque él era sin pecado original, pero fue puesto en un cuerpo carnal semejante al cuerpo carnal del pecado original de todos los demás. Por eso dice la palabra que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que el hecho de que el Señor dice, y Él nada tiene en mí, no significa para nosotros hoy que nos lavamos las manos y decimos, bueno, no somos como Cristo, estamos guardados por la gracia. Todo esto es cierto, no somos como Cristo y estamos guardados por la gracia. Y entonces, bueno, yo solamente me voy a limitar a congregarme en un lugar que entiendo que es profético y ya con eso yo toco el cielo con las manos y soy salvo o me voy al cielo. Bueno, que se va al cielo si es cristiano, sí. Ese no es el problema. El problema es que muchas veces el espíritu religioso es tan hipócrita en los cristianos que le hace recitar o le hace hablar o le hace pensar con una hipocresía tan fuerte como diciendo, no me interesan las añadiduras, no me interesa la calidad de vida, me interesa que me voy al cielo. Si usted le pregunta a una persona si es cierto que no quiere recibir bendiciones en sus afectos, en su salud y en lo económico, yo entiendo que una persona normal, estamos hablando como gente normal, le va a decir que sí. Entonces, Cristo, cuando vino e hizo la obra que hizo aquí, vino a deshacer todas las obras del diablo. Y las obras del diablo estaban en este reino, por eso es el príncipe de este mundo, a donde el diablo y sus ángeles caídos hacían todas las travesuras, con las consecuencias que ellos habían ganado en la desobediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, ellos practicaban esas cadenas, esas cárceles espirituales, esas jaulas, ellos diseñaban su perversidad, y dice la palabra que tenía en servidumbre, y esto está dirigido a los cristianos, o sea, a los cristianos por temor a morir, los tenía en esclavitud o en servidumbre. Eso también está en la palabra. Entonces, ¿cómo que lo tenía en servidumbre? Usted dirá, ¿qué quiere decir? Y que quiere decir que ejercitaba un dominio tan fuerte en la naturaleza humana, porque Dios condenó al pecado original en la carne. Es decir, por eso San Pablo dice que en mi carne no mora el bien. No, claro, mora todo lo malo, si es el traje a donde el diablo ganó los derechos. Lo que ocurre es que nosotros venimos en nuestro hombre interior, nuestra alma y nuestro espíritu, y tenemos que tomar este traje para estar acá abajo. Es decir, que las consecuencias de este traje las padecemos. Entonces, nosotros sí
tenemos del príncipe de este mundo? ¿Qué tenemos? Todo lo que podemos llamarle así en un sentido amplio, el pecado original. Esto afecta toda la parte emocional, afectiva, nuestra salud y lo económico. Entonces sí tiene derecho el diablo, tiene derecho esa genética o ADN terrenal, porque nosotros nacemos con eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La gracia nos guarda por la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo ganó una gracia para recuperarnos. Entonces, claro que el Espíritu Santo de Dios, por eso acá habla de la promesa del Espíritu Santo, es el que viene y hace la labor. ¿Pero a qué viene? A recuperarnos. Y la labor que tiene que hacer es gradual y es conforme los distintos tiempos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá abajo? Acá abajo, después que Cristo se fue al cielo y envió al Espíritu Santo, al Consolador, empezó un tiempo histórico, porque estamos hablando de nosotros para atrás, a donde los cristianos estaban en una iglesia que tenía poder. O sea, era nuevito ese tiempo, recién comenzaba, quedaba la gloria de Dios fresca en la iglesia primitiva, donde se veían señales, milagros, prodigios, a donde los primeros discípulos, tanto los de la circuncisión como a los gentiles San Pablo, mostraban la gloria de Dios con grandes señales y de poder y de autoridad, porque el Señor los respaldaba. Pero bueno, ese fue el comienzo. Y así durante un tiempo, histórico siempre nosotros, mirando para atrás, hubo toda una vigencia. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque la tenemos que hacer, es ¿qué pasó? Porque ¿cómo trabajó Dios? Que eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo trabajó Jesucristo, que fue puesto sobre las obras de sus manos? No se olvide que la palabra de Dios también habla en los evangelios, que Él tiene dos rediles, dos. Uno es de Él y otro no es de Él, pero también lo tiene Él. Es decir, Él maneja la dispensación para separar el trigo de la cizaña. Bueno, los que son de Él, la manada pequeña y el remanente escogido. Y los otros no son de Él. Y si no son de Él, son del diablo. Entonces, ¿cómo trabajó el Señor? Bueno, eso está, no vamos a entrar en el desarrollo de eso, pero está en el Apocalipsis, en el capítulo 20. Allí habla, y no quiero entrar en eso porque nos vamos a desviar en conceptos proféticos, a donde puede haber una situación quizá de incomprensión o de turbación si no se tiene un grado de madurez para poder entender ese lenguaje de lo que eso significa. Pero allí está algo importante que dice: que primero vinieron a tomar cuerpo, se lo voy a traducir así. O sea, el Señor puso acá abajo a los suyos. Hubo todo un tiempo, que ahí los primeros 1000 años le llaman, a donde el cuerpo de Cristo trabajó solo con cristianos. Los otros dice que aparecieron después y dice, habla de una primera resurrección, como también en el Apocalipsis habla de una segunda muerte espiritual. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero yo no quiero entrar en ese lenguaje porque se le puede complicar. Simplemente le quiero decir cómo fue este desarrollo acá abajo, visto por acá abajo nomás, para los cristianos. Hubo todo un tiempo histórico a donde los cristianos pudieron estar reinando de alguna manera. ¿Por qué? ¿En qué consistió ese primer tiempo histórico de la iglesia de Cristo? ¿Cómo trabajó el Señor de arriba para abajo? Esto que le voy a hablar es profético, esto lo vi y lo oí, soy testigo de esto, no estoy hablando por hablar, es decir, que simplemente le transmito para ampliar un poco el horizonte de la fe y la revelación profética para posicionarnos bien. Ese tiempo inicial, todos los cristianos, acá abajo, por supuesto que esto, le aclaro una cosa, no es algo estanco, no es algo que empieza acá y termina acá. Siempre hay un pasaje inicial de un proceso, lo mismo el final. Se mezclan los límites. No es que solo eran cristianos absolutamente, ¿verdad? Y que después aparecen de golpe y se termina eso y
empiezan los hijos del diablo. No, siempre hay una dispensación dinámica donde se encuentran en un límite, en una frontera de los dos. Pero el comienzo fue de poder y de autoridad. ¿Y cómo reinaron esos cristianos? Bueno, reinaron de esta forma. El derecho que tenían por el pecado original, ¿cuáles eran esos derechos? La maldad. La maldad. La palabra dice que en estos últimos tiempos esa maldad se va a aumentar. ¿Y qué es la maldad? Bueno, vamos a decirlo así, es la violencia, son los homicidios, el derramamiento de sangre, los robos, las defraudaciones, las estafas, las injusticias, los adulterios, las fornicaciones, la pornografía, el homosexualismo, la droga, el alcohol, los vicios, los accidentes, la destrucción, los fenómenos catástrofes, las pestes, las enfermedades que destruyen la carne. Si usted ve eso como la enfermedad, como la maldad, y es la maldad, entonces en ese tiempo el hecho de la vigencia de Cristo dormía esos derechos. ¿Por qué le digo esto? Porque en el cuerpo carnal todos estos derechos de los cristianos están. Algo de todo eso tenemos. Todo, algo, no digo todo, de todo, pero algo de todo eso tenemos. Entonces, en ese tiempo, ¿qué hizo el Señor? En los cristianos estoy hablando, y sobre todo en los que eran autoridades, que eso es lo más importante. Porque de por sí había una aristocracia cristiana, en reyes, que se seguía un orden, pero eso venía de arriba para abajo. Pero durmió esos derechos, ¿para qué? Para que no prevalezca la maldad sobre las bendiciones. Ahora, a medida que se avanza en el desarrollo, en la dispensación de los tiempos de Dios, pasamos al segundo tiempo, a la segunda etapa, a donde van a aparecer los hijos del diablo. Pero yo le quiero decir esto, lo importante de esto, ¿sabe qué fue? Que las tinieblas estaban igual. El hecho que los cristianos estaban con la ventaja de la misericordia de Dios para ese tiempo, que le dormía todo riesgo de que derechos que tenían en ese ADN terrenal pudieran ser tomados en algún orden de eso para provocar un desastre en su vida personal, en sus hogares, en sus actividades, en los gobiernos, incluso hablando de gobiernos cristianos. Entonces, eso era una gran ventaja. Pero las tinieblas, ¿qué hicieron en ese tiempo? Siguieron atacando a los hijos de Dios, porque vamos a enfocarnos como cristianos. Atacaron a los cristianos, porque ellos necesitaban la tiniebla, dije, arriba. Esos ángeles caídos estaban. El diablo fue encarcelado en el abismo, pero los ángeles caídos, el resto de los ángeles caídos estuvieron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Estuvieron atacando a los cristianos para tratar de ganar terreno en ese ADN terrenal. Es decir, trataron de todas las formas posibles, utilizando las debilidades que tenían, porque al tener pecado original tenemos debilidades. Hicieron lo imposible, siempre en la dimensión sobrenatural, afectando a todos los cristianos, que era lo que en ese tiempo estaban acá, para empezar a ensuciar, para empezar a ganar territorio. No se olvide que Cristo ganó una gracia para deshacer esos derechos. Todo lo que hemos leído, vamos a leer de nuevo. Ganó Cristo esa gracia para deshacerlo. ¿Qué es lo que necesitaban hacer las tinieblas? Las tinieblas necesitaban impedir eso. Necesitaban poder afianzar esos derechos que estaban en esa naturaleza humana caída de los cristianos. Entonces, lo hicieron. Vaya que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted dirá, ¿para qué lo hicieron? Porque estaban esperando que aparecieran los suyos para poder usarlo en contra de los cristianos directamente. Pero entonces, fíjense, hoy, vamos a pasarlo a hoy. ¿Cuál es la realidad de los cristianos en el mundo, en las naciones de la tierra hoy? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nosotros nos encontramos con que venimos con la maldición del pecado original de nuestros ancestros hasta la tercera y cuarta generación de nuestros padres, y no venían bien, porque por ese trabajo que hicieron las tinieblas. Entonces, hoy nos encontramos con los cristianos
que vienen perturbados, vienen con una estructura religiosa, vienen con una serie de perturbaciones, confusiones, que los ponen en apostatar y prevaricar, porque los ponen en esa condición y no son conscientes quizás, porque la estructura religiosa los obnubila y le pone un hábito, por decir de alguna manera. Esos son los cristianos. Y tienen o tenemos a los hijos del diablo, que ahora son los que son usados directamente por la tiniebla para atacar nuestras vidas. Entonces, si usted hace una radiografía de la realidad de hoy, y la que viene va a ser peor como sociedad, ¿no? La explicación de las cosas que están pasando está en eso. Es que están los hijos del diablo lanzados a cortar la cabeza de los cristianos, y haya a los cristianos en debilidad, porque no tienen la medida de fe, no tienen el carácter maduro, no tienen la liberación y la restauración necesaria, no tienen la impartición de la gracia en la magnitud necesaria en lo que hace al temor de Dios, a la convicción de pecado. No la tienen. Entonces, están en desventaja porque están en esa liviandad o en esa confusión o error. Más responsables son los liderazgos, ¿no? De creer que porque se congregan, ya está todo. Que se van al cielo si son cristianos, sí, gloria a Dios, pero no estamos hablando de eso. Pero acá abajo es el problema el hoy y el mañana, que va a ser peor que el hoy. Entonces, lo haya en debilidad, no tiene las armas espirituales necesarias para poder impedir que la violencia, que los homicidios, que el derramamiento de sangre, que los robos, que las defraudaciones, que las estafas, que la injusticia, que los adulterios, que las fornicaciones, que la pornografía, que el homosexualismo, que la droga, que el alcohol, que los vicios, los accidentes, la destrucción en general, los fenómenos catástrofes, las pestes, las enfermedades que destruyen la carne, no lo toquen. Y usted verá cómo que no lo toquen. Y claro, una de las cosas que tenemos que saber es que es lo que se va a ver, que en este tiempo el diablo, los ángeles caídos, usando a los suyos, ha provocado en esta tierra, en todas las naciones de la tierra, un fortalecimiento de la imagen de la bestia. Esto significa que la maldad se ha afianzado en todas estas cosas a través de una sustitución que ha habido en el área de las autoridades. Ya no son cristianos, bien arriba estoy hablando, sino que ya son del diablo. Son hijos del diablo, que están al servicio de ese diseño que está llevando adelante el diablo y sus ángeles caídos. Entonces, claro, nosotros nos planteamos eso y decimos, pero ¿y nosotros qué? ¿Vamos a tener que padecer todas esas cosas? Lo que usted ve en los medios, usted tiene que entender algo. Cuando decimos, vamos a hablar como cristianos para cristianos, lo que nos pasó. A nosotros nos han cesado, nos han ensuciado. La palabra de Dios, se lo leo, para que se dé cuenta. Mire lo que dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Más abajo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, pero simplemente vamos a esto. El que es sucio, ensúciese. El que es santo, santifíquese todavía. Cuando decimos que ha habido un avance histórico por parte de las tinieblas sobre el área cristiana, y entonces estoy hablando aún del cuerpo de Cristo y de organizaciones cristianas históricas que han tenido su tiempo, su vigencia, significa que los han ensuciado. Tenían que santificarse, pero las estrategias del error, del espíritu religioso, de la idolatría, el espíritu de mentira, el espíritu hechicero, que en realidad es el que trabaja y todas las naciones están bajo la hechicería, porque es el espíritu del diablo que ganó el diablo, eso está en la palabra, ya lo hemos compartido muchas veces, es el que ha trabajado. Entonces, nosotros hoy tenemos que hacernos un planteamiento, tenemos que ponernos de acuerdo en algo. ¿Cómo tenemos que hacer o qué tenemos que dejar que Dios haga en nosotros? ¿Cuál es la posición que nosotros como cristianos tenemos que tener
para que ni la violencia, ni los homicidios, ni el derramamiento de sangre, el robo, las defraudaciones, bueno, los adulterios, las fornicaciones, la pornografía, el homosexualismo, todo lo que hemos leído, para no repetir de nuevo todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no nos toque? Y hay algo peor que usted tiene que saber, que hay un vínculo directo entre la práctica o el derecho que podemos tener en el ADN terrenal de la maldición de nuestro pecado original y la destrucción de nuestra carne. Cuidado con eso. Y yo después se lo voy a tratar de que usted se dé cuenta, con algunos ejemplos medios prácticos, así dentro de lo posible, para que usted entienda. Porque, escúcheme, yo no quiero que la violencia a mí me toque. Puede ser la violencia de género, puede ser la violencia de las agresiones callejeras, puede ser la violencia mezclado con los robos, con las defraudaciones, con la ira, con el mal carácter, malas respuestas, que la gente se odia, se muerde uno con otro, ¿verdad? No queremos que eso nos toque. Bueno, pero entonces se nos tiene que ir el riesgo si está en nosotros. ¿Usted dirá cómo? Claro, porque en nuestra naturaleza humana, si el diablo abrió esa brecha, esa puerta, de alguna manera, y en nosotros está esa práctica, y nos damos cuenta, si yo soy violento, tengo un carácter reaccionario, y bueno, yo sé que el riesgo que tengo es que si no entiendo cómo es esto, si yo no me dispongo para que el poder de Dios me cierre esa puerta. Por eso, cuando leímos lo que dice la palabra de Jesucristo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, nosotros tendríamos que llegar finalmente a poder decir lo mismo en el nombre de Jesús. Como entienda esto, por favor. Decir, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí de violencia, nada tiene en mí de robo, de defraudación, de estafa, de adulterio, de fornicaciones, de pornografía, de homosexualismo, de droga, de alcohol, de vicio, de accidente. Nada tienen ni siquiera de las enfermedades que destruyen mi carne, nada tienen en mí. Tenemos que llegar finalmente por gracia impartida, por una transformación que viene a través de madurar el carácter de Cristo en nosotros y que se vayan todos esos riesgos a poder decirlo. Entonces, hoy, a donde el diseño de la maldad avanza en todo eso, el blanco de todo eso, ¿sabe quiénes son? Nosotros los cristianos, se lo digo de una. Y usted me dirá, pero ¿cómo puede ser? Mire, es fácil de entender. Los hijos del diablo se deleitan con esto. Si el padre del pecado es el especialista en esto y es lo único que tiene esta abominación y esta inmundicia de todas estas cosas, esto es una degradación, esto es lo único que ganó. Entonces se deleitan practicando eso. Pero en cambio nosotros es una lucha y es un esfuerzo poder superar todos esos límites que tenemos todavía en nuestra parte humana. Son las humanas debilidades, son los vicios quizás, son situaciones que nos han pasado, es el carácter carnal, que la manera de ser que tenemos. Y mire, no necesariamente nacemos con esto, sino que nuestra vida, antes de despertar al Espíritu de Dios, quizás transitó por algunos aspectos de todo esto, a donde nos han impartido, porque es así, la tiniebla, ese derecho que se metió y está en la naturaleza humana y nos está enlazando y enlazando el alma y encarcelando el espíritu. Y entra por la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que mi cónyuge adultere. Vamos a hablarlo así, para hablar rápido. Yo no quiero que... el riesgo de que mi esposo o mi esposa me sea infiel, yo no lo quiero, ¿verdad? Ahora, si en mi vida yo tengo el derecho de adulterio, y yo le puedo decir que la gran mayoría de los cristianos, no todos, pero gran mayoría de los cristianos esas prácticas las han tenido. Históricamente, yo no digo después de convertido, algunos hasta después, pero vamos a hablar antes. Entonces, eso le ha marcado y le ha ganado un derecho, ¿para qué? Para que ahora ese riesgo pueda aparecer en cualquier momento, aunque sea hechos históricos. Es decir, ¿cuál es el germen que provoca ese tipo de actitudes? Es el repudio. Entonces, nosotros decimos, se nos tiene que ir el germen de repudio, porque eso nos aleja el riesgo de adulterio, hablando de matrimonio. Entonces,
Pero si yo he practicado eso, eso me ha dejado un sello. Las tinieblas me han ganado un territorio. Si me ganaron el territorio, la maldad se está aumentando, las estrategias del diablo también. O sea que los hijos o las hijas del diablo, varones y mujeres, son herramientas preponderantes para tratar hoy de que se meta el adulterio en los matrimonios cristianos. Por eso hay tanto adulterio en los matrimonios cristianos. Entonces, esto se lo doy como ejemplo, pero la violencia o la ira, si yo tengo ira o violencia, y a mí me puede pasar que me voy a encontrar rodeado en eventos a donde el diablo me va a poner a lo suyo, que me agredan para meterme en un problema de ira o de violencia con las consecuencias de accidentes, por ejemplo. Que me pase un accidente, o que me agarre y me quieran robar con violencia. Si usted, fíjese esto, hay una conexión entre la destrucción de nuestra carne y ciertas prácticas que podamos haber tenido en alguna de estas cosas acá. Hay una conexión que deja una consecuencia de destrucción de la carne. Por ejemplo, vamos a hablar práctico de algo extremo, permítame, no hay niños, así que no hay problema. Una de las cosas que está pasando, esto está pasando ahora, antes era el SIDA, ¿se acuerdan del SIDA? El famoso SIDA. Bueno, se lo atribuía al homosexualismo, a la droga por el tema de las agujas y ese tipo de cosas. Bueno, ahora cuando usted se casa le hacen ese análisis para que usted no sea portador de ese virus, HIV. Pero ahora hay otro, que parece que se va a poner como análisis. Mire lo que está pasando. Se están llenando, está apareciendo cáncer de garganta. Cáncer de garganta en las mujeres. Y usted sabe porque es por el sexo oral. Entonces, la práctica de este tipo de hábitos, ¿verdad?, que son fuera del contexto de lo correcto, sabe que en los colegios es terrible lo que está pasando y lo hacen por plata. Es espantoso, no vamos a entrar en eso. Entonces, esa práctica del carácter del diablo, y usted entienda que muchas de esas jóvenes, por ejemplo, o mujeres que aparecen con cáncer de garganta, también cáncer de útero, pero eso responde a otra cosa, y eso después se lo vamos a decir también para que nos demos cuenta. Eso responde al sexo oral que están haciendo. Entonces mire usted cómo el diablo ataca a los cristianos o a las cristianas para provocarle ese problema y para destruirlo. Primero le mete la debilidad, le hace caminar eso y después los destruye. Por eso le digo, el blanco somos los cristianos en todo. Hay otras cosas que están pasando también, que si usted se pone a pensar, realmente va a llegar a una conclusión, que es la necesidad que tenemos que se nos cierre el riesgo por alguna razón histórica en nuestras vidas, o porque hemos nacido ya con esa maldición que viene de nuestros ancestros y que no está cerrado del todo. En este tiempo nosotros tenemos que dejar que el poder de Dios realmente vaya consumiendo todos esos derechos que podía estar en nuestra naturaleza humana. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el criterio generalizado, histórico, religioso de organizaciones cristianas, aunque sean proféticas, se había quedado, vamos a hablar así creyendo que va a cambiar, se había quedado en el concepto de la salvación, se había quedado en el concepto de que, bueno, la gracia lo hace todo. Prolongaron la paciencia de Dios, ese límite de la paciencia en la misericordia, como que Dios es bueno y es misericordia, y la gracia de Dios lo hace, y quitaron la necesidad de que tenemos que ser esforzados y valientes, la necesidad de humillarnos en la presencia de Dios. Él busca los corazones quebrantados y el espíritu de los humildes para vivificarlos. Resulta que si nosotros como cristianos no entramos
en esa posición para permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos ponga en la condición que Él necesita poner para que lleguemos finalmente en su nombre. Y por la gracia que Él ganó y por la acción del Espíritu Santo que va cambiando y transformando nuestra vida, va a poder decir, ahí viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. No vamos a hallar que todas estas cosas nos van a empezar a tocar a los cristianos. Y eso es grave, eso es pavorosamente terrible, y ahí entra la confusión. ¿Por qué? Porque eso es quebrantamiento repentino, es confusión, nadie entiende nada. Si yo me congregué, si yo iba a las reuniones, si yo oro, si yo sigo práctica y ordenanza de culto, sí, todo lo que quiera, pero si no le dan el lugar al poder del Espíritu de Dios para que haga esa transformación, el riesgo de que alguna de estas cosas los toque es inexorable. Entonces, sí, hay cosas, mire, las enfermedades. A veces nosotros los cristianos nos transformamos por religiosos en apóstatas y prevaricadores. ¿Sabe que el peor germen que podemos tener los cristianos es el espíritu religioso? Porque eso encubre toda la verdad. La realidad de nuestra vida queda encubierta. Quedamos como bloqueados, no nos damos cuenta de la realidad que nosotros tenemos. Entonces, el hecho histórico de que el Señor lo durmió en un tiempo que era necesario, hoy Él necesita no dormir nada, sino necesita deshacer todas las obras del diablo que puede haber en nosotros. Y la obra del diablo que está en nosotros está en la naturaleza humana, pero está afectando la parte almática espiritual. Entonces, tiene que deshacer de la naturaleza humana, quitar todo eso. Y para nosotros el barómetro que tenemos, ¿sabe cuál es? Que estas cosas nunca nos toquen. Entonces, por ejemplo, si yo he sido varón de una sola mujer, o si la mujer ha sido mujer de un solo varón, entonces el riesgo de cáncer de útero o cáncer de próstata o de aparato genital está cerrado. Excepto que yo le crea al diablo y crea que estoy enfermo, que tengo un cáncer o que me... Ahora, si yo voy entrando en la dimensión del vínculo, en el amor de Dios, y estoy entendiendo cómo es esto, y yo puedo tener el derecho de ser un potencial adúltero porque tengo repudio. Yo no soy una persona, yo digo yo, cualquier persona, de que pueda decir, no, a mí no me va a pasar. No, como que no. Si todos tenemos derecho mientras lo tengamos. Pero el hecho de haber permanecido tratando de no incurrir en ese tipo de situaciones, a usted le da como actitud de fe, y acá quiero que entendamos esto, como actitud de fe, la seguridad, pero tiene que creerlo, de que no le puede tocar, por ejemplo en este caso, la destrucción de su carne en esa área, si usted no ha practicado eso, no puede el diablo. Usted lo podrá tener en su naturaleza humana porque es heredada, pero el hecho de que usted como cristiano, estoy hablando, haya mantenido ese vínculo a pesar de lo que sea, entonces a usted de ninguna manera el diablo puede venir a querer destruirlo, y si lo quiere hacer usted échelo afuera, porque sabe que no puede, aunque tenga límites usted, y aunque tengamos repudio, porque lo tenemos, todavía no está hecho esa labor completa. Sí, pero uno se ha mantenido y ha peleado contra ese riesgo cuando hay otros que no. Entonces, cuando el diablo gana un derecho, después hay que aguantársela, Después hay que aguantársela. Y hay una transferencia hacia la destrucción de la carne, porque el diablo nos quiere destruir, y el blanco somos los cristianos. Entonces, esto, hablado rápido así, persigue una sola cosa: saber que en este tiempo lo que necesita hacer el Espíritu Santo de Dios es consumar una labor. El Señor fue puesto en un cuerpo de semejanza de pecado para vencer nuestro pecado. Traduzcámoslo: para vencer todos los riesgos que un cristiano puede tener en su naturaleza humana, de violencia, de homicidio, de robo, de defraudación, de derramamiento de sangre, de estafa, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de homosexualismo, de droga, de alcohol.
todos los vicios habido y por haber, los accidentes, la destrucción, los fenómenos catástrofes, las pestes, las enfermedades que destruyen la carne. Y Él lo venció, porque venció al diablo y a sus ángeles caídos, que son los que mueven esto. Entonces, si lo venció, no lo venció para Él, lo venció para nosotros, los cristianos. Ocurre que, repito, son distintos tiempos, y esto se lo puedo decir, y créame que es así, trate de creerlo porque soy testigo de esto, no hablo por hablar. Son distintos los tiempos de Dios, y en este tiempo no es igual a ningún tiempo. En este tiempo el Señor hace consumación, así que necesita hallarnos a nosotros en la posición exacta que Él necesita hallar en nosotros. Así que tiene que deshacer todo eso griego. ¿Y qué hacer? Y nos mete en el medio de este infierno, que es esta sociedad. ¿Para qué? Para que nos probemos en fe. Para que vayamos viendo cómo vamos. Si realmente estamos creciendo en la fe, estamos entendiendo cómo funciona esto. Si no somos apóstatas y prevaricadores o religiosos que hablamos de la gracia, que nos congregamos, que alabamos a Dios, que vamos al lugar que sea, no interesa, que son proféticos, pero que resulta que de esto nada. Viene un quebrantamiento repentino sobre los cristianos porque los juicios de Dios, cuando hablo de juicio de Dios, es de restauración, pero Él busca los corazones quebrantados. Por lo tanto, tiene que venir quebrantamiento repentino cuando hay una torpeza, una grosura carnal, un error, un extravío, una apostatación, una prevaricación en el medio del cuerpo de Cristo. Tiene que quebrantarlo para que permitan que entre la verdad. Y por otro lado, tiene que mostrar lo verdadero para confrontarle todo el error de los demás. Este es el tiempo que viene. Por eso que a nosotros lo que nos interesa acá, hasta donde nosotros podemos hacer, es que a nosotros no nos hallen este riesgo. Usted tiene que asumir esta posición. Usted va a ver cosas horribles. Y no crea que son hijos del diablo muchos de los que le pasan cosas horribles. Muchas veces, y es casi más seguro esto, así para tomar no hay regla general, pero por aproximar una regla general, que sean cristianos, a donde el diablo pudo por estos derechos, y el Señor lo permitió, no vamos a entrar en eso, y entonces, bueno, le pasó lo que le pasó, hay cosas horribles que están pasando. Ahora, cuando usted ve a las personas que le pasan eso, es por la vida que llevan. Si usted tiene discernimiento, usted le ve los derechos que el diablo le ha ganado en su naturaleza humana y ese hombre interior está ahogado ahí adentro. Y es feo cuando le pasan cosas extremas, como se están viendo. Pero aunque no nos pasen, no les pasen cosas extremas, muchas de otras cosas menos extremas, tampoco nos tienen que tocar. ¿Por qué? Si yo no defraudo, ¿por qué me van a defraudar? Ahora, si yo he sido un defraudador, le digo que hay muchos cristianos que han caminado eso, sobre todo a nivel empresarial, profesional. Si han sido defraudadores, si han sido injustos, si se han practicado todo ese tipo de cosas, y bueno, algo le ha quedado de eso, y por más que después se han convertido, su carácter tiene que cambiar, porque tienen en su vida, en su humanismo, todo eso. Y son entradas que las tinieblas van a usar. ¿Sabe para qué? Para apretarlo de tal manera que las personas pacten y en un extremo de necesidad terminen, si es necesario, defraudando o robando. O haciendo cosas ilícitas como vender droga. O estar en la noche o cosas parecidas como esas. O entrar a la prostitución. Entonces, pero cuando pasa eso, y hablo de cristianos, y hay muchísimos que están al día de hoy, pero usted véalo como impío todavía. Van a despertar, pero la van a pasar y la están pasando mal. Pero es por eso. Pero ¿cuántos hay de aquellos que están en las iglesias cristianas que, bueno, se consideran cristianos, que saben que se van al cielo, que van a estar con Cristo al final con el cuerpo de gloria en la resurrección de los muertos, que tienen de estos derechos y que se van a venir sobre de ellos si no le dan el lugar al Espíritu Santo de Dios que se los consuma, que se los corte, que se los opere, que realmente los pueda transformar, que esos vestidos viejos y esos odres viejos sean cambiados en vestido nuevo y odre nuevo. Es una nueva criatura que va madurando. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios.
Y esto viene sobre los cristianos, no sobre los hijos del diablo que son usados en contra de los cristianos. Así que este es el tiempo que viene. Hay una conexión en todas las cosas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Primero, ser personas que nos humillamos en la presencia de Dios. Dejar que el Espíritu Santo de Dios nos vaya introduciendo esa parte del carácter que se llama convicción de pecado y temor de Dios. Y tenemos que tener una actitud, escucha esto, una actitud firme de fe en un resultado de bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque como tenemos todavía muchas de estas cosas en nuestra naturaleza humana, el diablo va a tratar de querernos hacer creer, aunque nos portemos bien, hagamos buena letra, nos va a querer hacer creer que nos puede agarrar una enfermedad y nos puede destruir la carne en áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de las fornicaciones, del adulterio, de la pornografía, de ese tipo de cosas, que tienen que ver con la parte del aparato genital masculino y femenino. Entonces, si yo me ordeno, si yo me empiezo a ordenar, si yo empiezo a dejar que el Espíritu de Dios me vaya llevando el remanente que me quedó de esas prácticas, entonces el riesgo de la destrucción de mi carne, por esa actitud de fe, de saber que estoy disponible a la presencia de Dios, de que está la gracia ganada a mi favor, no me puede tocar. Pero tengo que entender cómo es esto, porque se está viendo mucha liviandad en las iglesias, se confunde la fe, no se conoce la verdadera obra de Cristo, se olvidan de que tenemos que andar como Él anduvo, porque nosotros no somos más que nuestro Señor, al menos tenemos que llegar a ser igual la medida del varón perfecto, pero no más. Entonces, si con el árbol verde, lo dijo Él, hicieron eso, ¿cuánto más con la rama seca que somos nosotros? No podemos pretender una recuperación por gracia de una manera mágica. Eso no existe. Es con quebrantamiento de espíritu en el sentido de una humillación personal que nos permita romper cadenas, abrir cárceles espirituales a donde ha quedado ahogado nuestro hombre interior por todas estas cosas que hemos dicho. Entonces, el blanco somos los cristianos en este tiempo. Por eso hay que tener cuidado en los lugares a donde uno se congrega. Lamentablemente, no hay mala fe en algunos lugares proféticos. No hay mala fe. Pero hay torpeza y desatino. Y la torpeza y el desatino, Dios le pone un límite. Y el límite es la paciencia que Dios tiene, porque tiene que seguir. No puede dejar ese punto suspensivo por todo el tiempo que sea. ¿Y qué es lo que mira el Señor para ponerle un límite, para transformar o quebrantar, para recuperar esos lugares? Está mirando a aquellos que sí se ponen en la brecha y que le están permitiendo al Espíritu de Dios que haga esto. Morir a lo terrenal, que es idolatría, sacando todos esos derechos que hay en el ADN terrenal por esa maldición del pecado original, para poder decir, ahí viene el príncipe de este siglo, y nosotros por la gracia, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, poder decir, y Él nada ya tiene en mí. Tenía, pero ya no lo tiene más, porque la gracia de Cristo hizo esa labor y se lo llevó. ¿Se da cuenta? Esto es importante para que no nos toque nada de este infierno que se va a ir agudizando más. Así que sepa que el blanco somos nosotros los cristianos. Cuando digo nosotros, hablo del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Así que, el versículo que dice, escapa por tu vida, en Cristo, por supuesto, la vida es en Jesucristo, es la vida sobreabundante de Cristo. Así que, escapemos por nuestra vida en Cristo. Dejemos que haga lo que Él tiene que hacer, que es consumir todo esto, cerrar esa puerta de riesgo, y no nos confundamos con evaluaciones livianas, que son más fáciles. Es más fácil decir, no, es la gracia, es la gracia. Él lo hizo, ya está. Yo me voy al cielo. Bueno, al cielo sí, si sos cristiano te vas. Pero el tema es cómo llegar. Porque vas a padecer. Si no le das el lugar, es quebrantamiento repentino. No es agradable. Cuando el Señor está ofreciendo puerta, camino angosto, puerta estrecha,
pero ya está hecha. Solamente humillarnos en la presencia de Dios para aprender a caminar, amar la misericordia y caminar la justicia de Dios, la de Dios, que es por fe. ¿Qué más quiere que haga el Señor? Ya lo hizo. Entonces saquemos esa apostatación y prevaricación que se está masificando cada vez más con ese riesgo en lugares cristianos, esto lo sé. Muy bien, vamos a terminar esto, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y ya sí damos por terminado esta reunión. Así que no se pregunte por qué le pasa a un cristiano lo que le pasa. Sepa que la razón es que el diablo está como león rugiente y no nos va a dejar tranquilo, y si haya un resquicio se nos va a meter. Por eso tenemos que clamarle a la misericordia de Dios, para que Dios obre en nuestra vida y cierre todos esos derechos y que el diablo no pueda usar nada de todo eso en contra de nosotros y seamos exentos de todos los riesgos, en la salud, en los afectos y en lo económico. Pero si no, tenemos este riesgo. Vamos a orar. Vamos a poner una mano en el corazón y vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, yo estoy disponible. Yo quiero amar lo que tú amas. Si hay un interés, y sí lo hay, todavía lo hay en nosotros. Quizás no es amar lo que tú amas, sino es estar exentos de este riesgo, de todas estas cosas, para que nada de eso malo y perverso nos pueda tocar. Pero Señor, te lo decimos, lo reconocemos. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo en este tiempo termine la labor en nuestra vida. Señor, termina la labor. Nosotros tomamos una actitud de fe para sostenernos con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento. Sostenernos en esa actitud de fe para estar libre del riesgo de todas estas cosas que están en la naturaleza humana caída. Y Señor, que nos podamos ver en todas estas cosas para dejarte, darte la libertad para que puedas hacer lo que vienes a hacer en cada uno de nosotros. Señor, nosotros te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y realmente queremos tener el gozo, tenemos la alegría, las ganas de vivir, de saber, de que en esa actitud de fe, con esa humillación personal, tu Espíritu Santo puede alejar el riesgo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros te damos gracias, Señor, y te decimos